densidades generaban picos altos de amplitud y las estructuras que tienen menos densidades generaban picos bajos de amplitud. Entonces ahí generaron el modo A, que significaba modo de amplitud. Luego vino el modo B, el modo bidimensional, ¿no es cierto? Que son las escalas de grises y que también fue evolucionando en el tiempo para ver la cantidad de escalas de grises que hoy vemos durante este momento. Y está el famoso modo M, que claro que sí nos ayuda, ¿no es cierto?, para ver las frecuencias. Si lo que queremos ver es frecuencia cardíaca, no tengo la necesidad de imprimir unas imágenes con el Doppler espectral. Para eso tengo el modo M. Sí se lo puedo hacer escuchar a la mamá, pero por favor, si no quieren tener problemas en futuro, porque yo recuerdo una vez que estaba en un diplomado y estaba ya sentado atrás uno, y siempre tengo hoy por ejemplo no pregunté, ya voy a preguntar, siempre me gusta saber con qué tipo de material dispongo en la clase. Me refiero a que si tengo especialistas, porque si tengo especialistas no es que me vaya, no, ahora sí voy a dar de todo de mí, no, igual doy, digamos, lo que pueda yo transmitirle del conocimiento que hemos adquirido durante este tiempo. Cuando tenga especialistas en el aula lo voy a hacer, sino ¿para qué me sirve? Por ejemplo, si yo tengo un nefrólogo, yo tengo un anestesiólogo, tengo un cirujano, yo puedo interactuar y que hacerlo hablar a él o a ella, ¿no es cierto?, para que nos diga en base a sus conocimientos, ¿no es cierto?, que nos aporte algo más que nos sirva para nosotros como ecografistas, ¿sí? Entonces, para eso yo siempre pregunto si tengo algún especialista en el grupo, ¿ok? Entonces, eso. Entonces, yo me acuerdo que estaba ya sentado y hablamos en el diplomado de básico que estábamos, y hablamos sobre esto, ¿no?, por el tema del índice térmico, índice mecánico. Y me dice, doctor, usted preguntó la otra vez qué especialidad tengo. En realidad yo no tengo una especialidad, yo soy médico general, pero luego por malas experiencias que me pasaron, que habrá pasado, seguramente lo procesaron, no lo sé, él decidió estudiar leyes. Así que él era médico y también era abogado, ¿es cierto? Entonces, yo ya estudié también leyes, soy médico, ahora quiero hacer un poco de ecografía y usted me está dando una idea. ¿Saben cuál es su idea, no ves? La idea que yo te puse, ¿no ves? Exacto, ¿no? Entonces le puse plata en el bolsillo, más o menos, ¿cierto?, para procesar, ¿no ves? Entonces, ¿por qué le di un armamento? Que él puede, digamos, o sea que tenemos reglamentaciones para esto, qué bien que me lo digan, ¿cierto? Entonces, ahí va a ser un defensor de los malformaditos que salgan. A ver, traiga para acá, ¿cómo le hicieron la ecografía? A la miércoles, índice térmico arriba de 1. A la miércoles, empezó a las 6 y terminó a las 7. Mire su fotito con Doppler. ¿Entienden? Entonces, puede ser que ya de fábrica iba el problema, ya está establecido, ya estaba establecido, pero es cierto que no simplemente hiciste ecografía que quizás no le produjo ningún daño, pero estaba normado en nuestros estamentos, en nuestros reglamentos, en nuestros requisitos, no deberíamos hacer esas cosas. Sin embargo, hasta vos tenés una foto que prueba que sí hiciste mal las cosas. Una cosa así, ¿no? Entonces, eso pasó como experiencia y nunca más lo dimos. Probablemente ya deben estar por ahí unas cuantas demandas con algunos colegas, ¿no? Pero bueno, ahí está, no sabía que era también abogado, ¿no? Bueno, tenemos al efecto Doppler, este jovencito, de Johann Christian Doppler, ¿no es cierto? Estaba echado un día en su patio y vio, ¿no es cierto?, cómo con el pasar del tiempo, ya llevaba horas echado, y vio cómo destellaban, ¿no es cierto?, con el pasar del tiempo, esas estrellas cambiaban de color, ¿no es cierto? ¿Y qué resulta? Claro, como el movimiento de rotación de la Tierra va cambiando, entonces vendría a ser como el objeto en movimiento vendría a ser uno, ¿no? Porque yo estoy moviéndome con la Tierra, pero el objeto estático sería la estrella binaria, que por un momento resplandecía rojo, por un momento brillaba azul, ¿no es cierto? Y por eso que de ahí vino, digamos, esa curiosidad de él, ¿no es cierto?, que por qué era que en movimiento una cosa que era estática versus a otra que estaba en movimiento podía cambiar, ¿no es cierto?, de color. ¿Por qué hacía que cambie de color? Luego vino otro que a tal punto que inclusive ni siquiera lo tenemos mencionado. Aquí está. Christopher Henry, que sí habló de sonido, ¿no es cierto?, cómo la frecuencia al acercarse al objeto que está estático, ¿no es cierto?, versus un objeto que está en movimiento, cómo las frecuencias se acortan y el sonido se hace más agudo. Y cuando se aleja de esa cosa que está en movimiento de yo que estoy estático, cómo las ondas se alargan y el sonido también cambia. Entonces, traducido a sonido oficial,
todo lo que se acorte, ondas que se acortan, el sonido será más agudo. Imagínense a una mujer cantando, su voz finita, y toda frecuencia que se alargue es una voz más grave. Imagínense un hombre cantando, una cosa así, ¿no es cierto? O el sonido agudo de un instrumento y el sonido grave de un instrumento. Entonces eso, las ondas se acortan, sonidos agudos, las ondas se alargan, sonidos graves. Y eso es lo que nosotros escuchamos, ¿no es cierto?, de curioso con las locomotoras, ¿no es cierto? Escuchaba pasar la locomotora como cuando se acercaba la locomotora a él, el pitido de la locomotora, el sonido de la locomotora era más agudo, y cuando se alejaba la locomotora él veía cómo el sonido se alargaba, ¿no es cierto? Yo creo que, como es sonido, yo creo que a él se lo deberíamos haber puesto el nombre de efecto Hendrix, ¿no? Y no efecto Doppler, no porque solamente digo los colores, solamente por el tema de los colores, es cierto que le llamamos efecto Doppler. Sin embargo, lo que realmente nosotros vemos es sonido, ¿es cierto? Que evaluamos sonido. Yo creo que debería ser, ahí debo decir también que le hayamos dado el nombre a ese efecto, ¿no? Pero bueno, no fue porque fue el otro que hizo también la fórmula, así que por haber hecho la fórmula se llama la forma Doppler, ¿no es cierto? Y esa fórmula es esta, ¿no? La frecuencia emitida menos la recibida, ¿no es cierto? Delta F, esta velocidad de ida y de vuelta. ¿Por qué de ida y de vuelta? Es la emitida versus la que se retorna, ¿cierto? Por la frecuencia, por el coseno del ángulo dividido una constante. La constante es 1040 metros por segundo. Va a caer, doctor, en el examen, la fórmula del doctor, por supuesto que no va a caer, ¿no es cierto? Tampoco así, no va a ser a ese nivel, ¿no es cierto? Dígame la fórmula del doctor, no tiene ni siquiera sentido, pero ¿sabe qué es lo que sí tiene sentido? Saber esto, por lo menos que quiero que entiendan qué significa coseno del ángulo. Significa que, de acuerdo a la angulación que tenga la estructura que está en movimiento, la velocidad va a ser modificada. Eso es por lo menos lo que ustedes necesitan saber de la fórmula Doppler, ¿sí? ¿Deberían saberlo todo? Claro que sí, es cierto, de memoria, ¿no? Sorpréndanme para próximas clases, si a alguien le pregunto ¿cuál es la fórmula Doppler? Esta, se la dibujo, doctor, no pasa el frente, y yo se la dibujo, ¿no es cierto? Sorpréndanme si quieren, pero por lo menos quiero que tengan en mente algo respecto al ángulo Doppler, ¿no? Que cuando yo tengo una estructura que tiene cosas en movimiento, cuanto más abierto sea el ángulo, la velocidad va a dar errada. Cuanto más el ángulo sea cerrado, la velocidad va a ser más real. Lo que significa que si yo estoy disparando frecuencias de sonido a un vaso sanguíneo que está así medio de paro, ok, aquí está el transductor, y aquí está mi vaso, en este ángulo, más o menos no sé, 45, 60 grados, ¿cierto? Y estoy disparando aquí frecuencia de sonido de este vaso. Esta velocidad, vamos a suponer, sea 60 centímetros por segundo. Pero si ese vaso sanguíneo yo lo veo bien paradito en relación a las frecuencias de sonido que yo estoy lanzando, la velocidad va a ser más real. Eso ustedes ya lo han visto en Doppler obstétrico. Por eso les dije, les pregunté cuáles módulos ya han hecho. Porque hayan hecho Doppler obstétrico, significa que ya tienen una base de Doppler. Entonces, usted dice qué es lo que tenemos. Inclusive para las anemias fetales, cuando evaluamos la arteria cerebral media, ¿no es cierto? Nosotros vemos la velocidad de la sangre que está transcurriendo por la arteria cerebral media. Cosa si la velocidad está aumentada, significa que hay una hemodilución y la velocidad va a aumentar. Este bebé está con anemia fetal. No, esta velocidad está normal. Entonces, este bebé no tiene una anemia. Momentito, tenés que saber cuánto de ángulo tenía esa arteria cerebral media. Entonces, un momentito, también tenés que saber si el ángulo, que angle, dice, no en la máquina, tenés que saber si lo pusiste bien, porque si no lo pusiste bien, igual te va a dar errado. Eso es lo que tenés que saber, manipular y tratar de que un vaso sanguíneo esté en menos, dependiendo qué vaso estés evaluando. Si estoy evaluando un vaso cualquiera, por así decir, debería de tener hasta 60 grados es aceptable. Si estoy evaluando una arteria uterina, hasta 30 grados es aceptable. Si estoy evaluando una cerebral media, dice la literatura, antes la literatura antigua decía hasta 15 grados, luego fue, no, hasta 10, ahora te dicen mejor si es 0. ¿Es cierto? Eso es lo que te dice. Pero cuando tenés un 0, así que tampoco no seamos tan utópicos, porque no siempre voy a conseguir 0. Porque imagínate una cabeza que está así, ¿es cierto? Moviéndose, claro, ahorita que lo vas a hacer en 30 segundos una cerebral media. Hay veces hasta ni siquiera la haces, imagínate, ya estoy haciendo pero obstétrico, quizás
No sé, ¿alguien ya está haciendo Doppler estético así de rutina o no? No, ok, bueno. Es como cuando miento, cuando digo que evalué el vaso, o cuando miento que vi el páncreas. ¿No es cierto? Ustedes lo tienen muy bonito descrito en su informe, ¿cierto? Páncreas visualizado de aspecto habitual. Mentira, ni siquiera sabes la técnica para poder conseguir mirar el páncreas. Porque no sabes si es el de meter aire, si vale la panza, si es el de cortar la panza, no sabes. Y parece que viste algo que entre sombras se veía que parecía un páncreas. Y lo ponen páncreas visualizado, de aspecto habitual, lo mismo que el vaso. Es uno de los granitos estos, los órganos son los más chatos que tenemos en el abdomen, ¿no es cierto? Que es medio difícil pillar el vaso. No siempre lo voy a pillar el vaso. Y si lo pillo, a veces lo pillo una figurina, no lo pillo completo, o me equivoco. Y es por eso que hay veces que no te topas con Doppler, con vasos accesorios. Porque si apenas lo ves el vaso, peor vas a ver un vaso accesorio. No, pero está bien bonito en tu descripción, vaso de aspecto habitual, ¿no? Visualizado, con ecofinicidad, con estructura y diámetro de aspecto habitual. Ni siquiera lo has podido ver bien, ¿no es cierto? Entonces lo mismo va a pasar con el Doppler. Casi nunca vas a poder conseguir una arteria cerebral media en ángulo cero, casi nunca, ¿no es cierto? Salvo que tengas mucha experiencia, tengas tiempo, hasta esperar que la cabecita se acomode o aprender técnicas para colocar una cabeza bien así en biparietal horizontalizado para que la arteria cerebral media esté bien paradita. Tendrías que hacer mucho tiempo. Tu curva de aprendizaje, al menos para la cerebral media, es un poquito más prolongada. Entonces, eso es lo que yo por lo menos tengo que reconocer, de que el ángulo que yo coloque o que esté informando con mi máquina electrónicamente modificará la velocidad, y esa velocidad es la que puede ayudarme o perjudicarme cuando esté haciendo una evaluación, ya sea para una situación fisiológica o, lo que es peor, para una situación patológica. Si quiero ver una situación patológica, entonces voy a tener que ajustar mejor el Doppler, saber usarlo mejor el Doppler que para una situación fisiológica. Requiere de más demanda de aprendizaje para una situación patológica que para una fisiológica. Te explico enseguida cómo es que sucede eso, ¿ya? Ahorita te explico. Y ahí estamos mencionando estructuras que están en movimiento en un vaso sanguíneo y son frecuencias que se emiten, ¿no es cierto? Golpea estas estructuras que están en movimiento y esas estructuras emiten obviamente un eco y eso retorna al transductor, ¿no es cierto? Y eso lo va a transformar la máquina en un informe de velocidad, ¿no es cierto? La Doppler veloximetría, ¿no es cierto? Más de lo mismo, solo que estamos explicando las partes de la fórmula, más de lo mismo, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo lo que estábamos explicando hace un momento. Fíjense que cuando está en ángulo cero, el efecto Doppler es real, ¿no es cierto? La velocidad es real, pero cuando se está acercando hasta ángulo 60, fíjense la variabilidad, dice que puede ser hasta 30% de error, y ni nada, ni qué decir cuando esté en ángulo de 90, el efecto Doppler se anula, ¿es cierto? Entonces hasta 30% de error puedo tener cuando estoy con un ángulo de 60 grados, ¿no? Entonces, pero que es aceptable en los Doppleres de una manera convencional, pero en la obstetricia tiene un poquito más de exigencia, ¿no? 30 para la uterina, 0,15 si quieren para la cerebral médica, de la actualidad 0 grados, ¿no? Yo, cuando digo voy a hacer el uso del Doppler, siempre se me viene a la cabeza que voy a evaluar un vaso sanguíneo, ¿sí? Sin embargo, sabemos de que cuando te hagan la pregunta, ¿para qué sirve el Doppler? Ah, ¿es para ver vasos sanguíneos? No, no es para ver vasos sanguíneos. También es para ver vasos sanguíneos, no es para... Exactamente, entonces, ¿qué es lo que te evalúa el Doppler? Movimiento. Todo lo que se mueva lo va a captar. Todo lo que se mueve. Entonces no es vaso sanguíneo. Entonces, por ejemplo, vascular, evaluar lesiones críticas de sólidas, evaluar si hay calcificaciones o no. Por ahí no me acuerdo quién me dijo, entonces enséñanos entonces a ver las arenillas. Claro, te voy a enseñar, o quizás te voy a reforzar lo que ya sabes hacer, que es con el uso del Doppler, ¿no es cierto? Y tal vez creo que en una application creo que vieron el efecto Twinkling, el artefacto centellante, para ver una calcificación. Perfecto, eso lo vamos a reforzar cuando estemos en renal. Ahorita lo vamos a mencionar, pero lo vamos a reforzar cuando estemos en renal. Entonces, ¿qué evalúa? La cinética, o sea, el movimiento. Eso es lo que evalúa el Doppler, no necesariamente un vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Así que, por favor.
Ahí está, ¿no? Entonces, evaluamos sistema vascular, o sea, vaso sanguíneo, discernimos o definimos lesiones quísticas de sólidas. Por ejemplo, fíjate, tengo una imagen quística, ahorita que estoy evaluando con Doppler. Tengo una imagen quística, ¿no es cierto?, de aspecto quístico, si quieren mejor así, de lo clásico, ¿no?, de una imagen quística, de paredes finas, regulares, contenido anecoico, con artefacto de refuerzo acústico ulterior, ¿no es cierto?, y sin un contenido, o si quieren, de contenido anecoico, ¿no es cierto?, si ustedes quieren, y que mide tanto constante. Ustedes ponen una descripción, y que al estudio Doppler, entonces para finalizar, ¿no?, y que al estudio Doppler sin flujo vascular, ¿es cierto? O si quieren, lo clásico que ustedes ponen, Doppler negativo, ¿cierto? Y que eso es lo que más adelante vamos a definir. ¿Qué significa realmente Doppler negativo y qué significa realmente Doppler positivo? ¿Sí? Pero hoy vamos a aprenderlo como tendría que ser, sin flujo vascular al estudio Doppler. Ya no me pongan Doppler negativo, pero cuando me pongan sin flujo vascular al estudio Doppler, también espero que hayan primero agotado todos los esfuerzos, ya sea teóricos y técnicos, para realmente saber si esa estructura que están viendo ahí realmente no tenía Doppler, o sea, no tenía vascularización, ¿no? No es que nomás activé el Doppler, no hay flujo sanguíneo dentro de esa estructura, listo, ausencia de Doppler, Doppler negativo, sin flujo vascular al estudio Doppler. No es solamente poner por poner. Primero agoto todo mi conocimiento teórico, mi conocimiento técnico en la máquina y digo, ok, ya bajé el IPRF, aumenté la ganancia, el color, bajé el foco hasta a nivel de la lesión, reduje el filtro, qué sé yo, ¿no es cierto? La angulación ya todas esas cosas. Ya hice, y realmente el doctor no tiene flujo vascular. Perfecto. Entonces, sí le creo, ¿no? Sin flujo vascular al estudio Doppler. ¿Por qué razón? No sé si aquí me está siguiendo. Porque fíjense, inclusive hay estructuras que mismo así, ¿no es cierto?, en sus septos podría tener flujo vascular, ¿no es cierto? Y entonces de ahí inclusive yo puedo definir para ciertas clasificaciones, por ejemplo, dentro de una lesión quística en el ovario, ¿no es cierto? Ahí yo puedo inclusive meterme dentro de la clasificación IOTA, ¿no es cierto? De la clasificación IOTA, ¿qué es lo que tengo? Un quiste unilocular sólido, multilocular sólido. Entonces, por ejemplo, si ustedes ya saben manejar eso, saben que este es un quiste multilocular sólido, no, solo multilocular, porque no, estos flujos que están en los septos no cuentan. Tendría que haber aquí algún componente sólido, o sea, una carnecita, y si esa carnecita tiene un vasito sanguíneo nutrido, eso es un multilocular sólido, pero en este caso sería solamente un multilocular. Inclusive hasta para clasificar, ¿no es cierto?, nos sirve saber si tiene o no flujo vascular. Aquí, por ejemplo, fue un paciente que nos llegó con múltiples lesiones quísticas en región cervical. Ese era, entonces, y su conclusión fue así, ¿no? Múltiples quistes en región cervical. Y ahí vimos que lo dejé a propósito así, ¿sí? No usamos armónica y lo dejé a propósito así, porque usando armónica, entonces yo puedo definir, o no usando armónica también podría definir, entonces uso ambas, uso armónica y no uso armónico y veo si es que realmente el contenido de esto es quiste o realmente es sólido. ¿Es cierto? Pero llegó el paciente, déjame ver, en el 2021, ¿es cierto? 2021 para tener una segunda opinión, ¿es cierto?, sobre esas lesiones quísticas en la región cervical. Doctor, ahí, por ejemplo, describe en qué plano está también, ¿es superficial, es plano o no? No es necesario. Eso. Si fuese, entiendo. Es que no quería entrar a detalle porque ya va a ver que no es necesario. No, pero no. Ya va así, mire. Para empezar, no son quistes, ¿sí? Pero así llegó, porque eran lesiones quísticas, ¿ok? Y si son lesiones quísticas, sí, doctora, tiene que colocar el plano donde te lo encuentras. Entonces, no sé, fíjense, estamos
con piel, estamos con subcutáneo, está por debajo del subcutáneo, ¿no es cierto? Entonces te puede poner, ¿no es cierto?, en la topografía o en el plano entre subcutáneo, ¿no es cierto?, y músculo, ¿no es cierto?, de la región cervical se evidencian múltiples imágenes quísticas de variados tamaños, ¿no es cierto?, de margen hasta de empieza a describir. En el hipotético caso que hubiese sido quístico, pero cuando le pusimos Doppler, eso es lo que no entiendo. No sé si la máquina del colega no tiene Doppler, ya ni me acuerdo del caso, ¿no es cierto? No sé si el colega no sabe hacer Doppler o si sabe hacer Doppler, no ajustó el Doppler para poder ver flujo sanguíneo, sí o no. Y entonces aplicamos Doppler, desde aquí es más de lo mismo, desde el mismo paciente, que estamos viendo con otra, este es un panorámico, ¿no es cierto? Hicimos un barrido panorámico, y un barrido en dual, ¿no es cierto? Y seguimos evaluando esas lesiones quísticas hasta el momento, ¿no es cierto? Y luego ponemos Doppler. Y díganme, ¿cuál lesión quística va a tener o qué quiste va a tener vasos sanguíneos nadando adentro? Ninguno. Nunca va a haber eso. Entonces eran ganglios. Exactamente. ¿Eran qué? Ganglios, linfonódulos, ganglios, ¿es cierto? Y ahora, ¿qué hicieron? ¿Qué vinieron? Hicieron morfo, hicieron transvaginal, hicieron 3D y qué más. Nada más. Tiroides, nada. No, mamá tampoco. No. Ok, bueno, entonces, todavía no, ninguna. Entonces, sepan que linfonódulos es lo que antiguamente nosotros lo mencionábamos como ganglios, pero en el nuevo léxico dejamos de usar ganglios, decimos linfonódulos, ¿no es cierto? Suena medio raro, aquí hay problemas, pero digo, ese es el nuevo léxico, deberíamos dejar de usar ganglios y utilizar el léxico de linfonódulo. Un linfonódulo o un ganglio, ustedes saben que tiene este aspecto ecográfico, ¿no es cierto? Un parénquima, vamos a hacerlo lo más simétrico posible, ¿no es cierto? Simétrico me refiero acá, si yo mido acá, va a ser lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa? Que es hipoecogénico, pero no marcadamente hipoecogénico. ¿Qué otra cosa? Que son de aspecto ovoide, que son regulares, ¿no es cierto? El parénquima es homogéneo, tienen un hilio, ¿no es cierto? O un centro borduroso, un centro graso o un hilio que va a ser central y que al estudio Doppler el flujo vascular es iliar. Eso es un ganglio. Sí. Llámenlo desde que esto, en vez de ser ovoide, redondeado. En vez de ser homogéneo, en vez de ser simétrico, en vez de tener un hilio central, en vez de tener un flujo vascular iliar, perdón, aquí no, flujo vascular iliar, aquí flujo vascular de tipo anárquico y utilizan otro turbulento, no me acuerdo, utilizan otro sinónimo, no me acuerdo ahorita, no me acuerdo de ahí. Entonces, esto es lo que yo tengo que evaluar en un ganglio típico. ¿Será que tiene aspecto ovoide? No, todas son unas bolas, ¿cierto? Perdón, me faltan un más, ¿cierto? Hipoecogénico acá, ¿cierto? Hipoecogénico y por aquí, aquí lo vamos a ver, tiene marcadamente hipoecogénico. En otras literaturas inclusive utilizan este término. Anecoide, no anecoico, porque anecoico va para los líquidos, y esto no es líquido, ¿no es cierto? Pero tiene un aspecto anecoico, parece que es negro, ¿no? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, el respecto al tamaño, olvidar el tamaño en todas las literaturas actualizadas, tamaño, chao, no es un marcador. Es lógico que aumentará el tamaño.
Así, o sea, está chao. ¿Por qué? Porque tengo un ganglio típico y tengo un ganglio atípico. Y en medio de estos dos tengo algo que se llama linfoadenopatía reactiva, o también algunos le llaman reacción nada. Y este reaccional será discretamente redondeado, la ecogenia disminuye un poquito más, el ilio va a mantenerse ahí central, el flujo vascular va a seguir siendo iliar, ¿no es cierto?, pero un poquito más intenso. No tiene esto. Puede hasta aumentar la ecogenia, perdón, disminuir más la ecogenia, o sea, ser un poquito más tirando anecoide, pero no va a cambiar de homogéneo a heterogéneo, ¿no es cierto?, de estar bien ovoide a un bien redondeado, no va a cambiar. Este realmente es atípico. Esto significa que aquí está todo bien, ¿no es cierto? Y aquí probablemente tengamos algún tipo de, no sé, quizás un problema directamente en alguna patología de tipo linfoproliferativo, ¿no es cierto? O quizás esté manifestando alguna metástasis de algo dentro del ganglio, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos totalmente atipia, ¿no es cierto? Atipia. Entonces, por lo tanto, no era quiste, ¿no es cierto? Era linfonódulos de tipo atípico. Entonces, este video, ¿cierto? Ok, vamos, sigamos. Respecto a las lesiones calcificadas, ¿no es cierto?, existe algo que se llama artefacto Kipling o también se llama artefacto centellante. Para nosotros conseguir eso, nosotros también tenemos que saber de que cuando yo estoy evaluando una posible piedra, llámese chiquitita o grandota, porque ya no existe microlitiasis, también ese término ya está, chao, listo, no tenemos microlitiasis, ni litiasis, ni macrolitiasis. Sea 1 milímetro, sea 10 milímetros, sea 20 milímetros, litiasis, ¿sí? Ya no hay el término arenilla. Es más, creo que nunca hubo, ¿no es cierto? Solo que no las inventamos, a ver. Está ahí, está en polvillo, va a ser después, va a ser una piedra, ¿no? Yo creo que ese ya es un invento de nosotros, ¿no ves? Entonces, pero lo que nosotros sí tenemos que saber, para que se genere un artefacto centellante, tendrán que pasar dos cosas. O realmente la superficie de esa estructura de alta impedancia, en este caso una piedra, ya asumamos que sea una piedra, tiene que ser de superficie bien irregular, ¿es cierto? Entonces esa irregularidad que tiene hace que el sonido golpee la irregularidad y en la otra, vuelva a la otra vez aquí, o sea, hace un zigzag el sonido y debajo de la piedra te genera una reverberación, ¿sí? Por tanto, idas y vueltas del sonido. En la otra explicación que da para que se genere el artefacto centellante es que yo puedo movilizar a la piedra con la frecuencia que yo aumento. Recuerden que yo aumento mi frecuencia de repetición de los pulsos, el PRF, ¿no es cierto? Aumento mi ganancia de color, perdón, sí, aumento mi ganancia de color y aumento mi filtro, ¿no es cierto? Y aumento la potencia. Cuando yo hago eso, si esa piedrita está móvil, yo puedo hacer de que esa piedrita empiece a vibrar. Y si vibra, tiene movimiento. Y si tiene movimiento, genera una frecuencia, ¿no es cierto? Genera un movimiento por debajo. Entonces, no que todo lo que se mueva lo capta el Doppler, pues perfecto, se está moviendo, ¿no es cierto? Y entonces ese movimiento va a ser captado por el Doppler. Entonces, si es que te genera ese artefacto por cualquiera de esas dos situaciones, ya sea por irregularidad de la superficie de esa cosa que está calcificada, ¿no es cierto? O si es que yo consigo hacerla mover, hacerla vibrar, yo voy a tener artefactos centellantes. Lo que me confirmaría que eso sí es una estructura de tipo calcificado. En este caso, si está en el parénquima, lo llamaré calcificación. Si está en el sistema colector, lo llamaré litiasis. Por sacado, no sé si no lo manejan de esa forma. Cosa que está calcificada, que parezca una piedra en el parénquima renal, usted no le dice litiasis, ¿no es cierto? Le dice calcificación, solo le dice litiasis a aquella que está en el sistema colector. Entonces eso, si le genera ese artefacto, entonces probablemente estamos frente a una litiasis, ¿sí? Entonces, ¿qué? Lo vamos a ver con mayor profundidad cuando estemos en el renal.
Y respecto también a simétricas, ¿no es cierto? Nosotros estamos viendo jets ureterales, ¿no ves? Entonces están entrando, por un lado en el trígono vesical está entrando un jet ureteral, está entrando el otro jet ureteral a través de los meatos, ¿no es cierto? Y nosotros vemos el movimiento de la orina, cómo está entrando. Le pongo Doppler en la caja de Doppler y veo cómo la simétrica, ¿no es cierto?, de esos jets ureterales lo puedo captar a través del estudio Doppler. Entonces, lo que nosotros evaluamos es simétrica. Lo mismo acá, ¿no es cierto? Es un video. Sí, es un video, ¿no es cierto? Estoy moviendo las cosillas que están ahí dentro de ese espacio extravertugino, porque estoy haciendo una ecografía testicular, ¿no es cierto? Y veo que esas cositas que están ahí, por utilizar Doppler, estoy aumentándole la cinética a esos componentes. Cuando yo tengo ese artefacto ahí, significa que estoy frente ya no a un hidrocele, sino a un espermatocele. Porque todas esas mujercitas que se están moviendo ahí son espermatozoides, ¿no es cierto? Entonces eso es el espermatozoide. ¿Sí? Entonces, el Doppler me evalúa sonido, me evalúa color, me evalúa potencia y me evalúa espectral, ¿no es cierto? Y para eso, nosotros tenemos que saber, para acá, esto ya lo borro, ¿no? Oye, ¿por qué ahora no cambiar esta pizarra de vídeo? No se nota muy bien, ¿no? No. A ver, ¿no? ¿Ah? Mejor con tiza. Con tiza, yo también. Doppler continuado y pulsado. Cuando yo estoy hablando acerca de Doppler, tengo que saber que existen dos grandes grupos, el Doppler continuo y el Doppler pulsado. Del continuo creo que no tenemos que hablar mucho porque, uno, no estoy haciendo ecocardiografía, porque no estoy evaluando grandes velocidades, no necesito evaluar grandes velocidades. Y otro, lo estamos evaluando, o sea, sí, grandes estenosis que me genera grandes velocidades, así que después lo hablamos. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre continuo y pulsado? Creo que hasta el mismo nombre lo dice. En el Doppler pulsado yo leo pulso, ¿cierto? Espero, primero lanzo un pulso, una frecuencia, y luego espero que retorne el eco. Una vez retornó, lanzo otra. Bueno, no yo, ¿no? La máquina es lo que hace eso, pero en cuestión de milisegundos, ¿no? Lanzo una frecuencia de sonido, retorna, lanzo otro, retorna, lanzo otro. Entonces, por eso se llama pulsado. El Doppler continuo no espera, ¿no es cierto?, que haya esa pausa. Todo el tiempo es ida y vuelta. Inmediata, sí, es ida y vuelta inmediatamente. Entonces, ¿dónde, por ejemplo, utilizan también Doppler continuo? En los radares, quienes hayan viajado manejando a lugares como Argentina, Brasil, y no sé si han visto unas cosas como unas cámaras que les hablo, no solamente son cámaras, en este caso son radares. Entonces, cosas que cuando nosotros estamos pasando a lo que sea de velocidad, ya sea una velocidad súper mega rápida, igual te va a captar. Uno podría quizás salvarse de un radar, ¿no es cierto?, cuando esté utilizándose Doppler pulsado, porque vamos a poner, pasó tan rápido ese auto que era en el momento en que se devolvía la onda, así que más bien por suerte no me dio, ¿no? Sin embargo no pasa eso, todo el tiempo Doppler continuo es mandando frecuencias todo el tiempo sin hacer esos pulsos, sin hacer esas pausas, ¿ya? Eso es un aclarativo. Chao, Doppler continuo. Vamos a hablar del Doppler pulsado. El Doppler pulsado, que mal definido o mal empleado esa frase Doppler pulsado, es cuando dicen voy a utilizar Doppler pulsado, y siempre, cuando ustedes van a ver en algunas exposiciones en YouTube y esas cosas, siempre hablan de esto. Dicen voy a usar Doppler pulsado, chat, encienden el Doppler espectral. Sin embargo, Doppler pulsado es todo. Si yo digo Doppler pulsado sonido, es Doppler pulsado. Doppler pulsado color, Doppler pulsado potencia, Doppler pulsado espectral. Todos son Doppler pulsados. No solamente el Doppler pulsado es el espectral. ¿Ok? Entonces, desde hoy reaprendan eso, que el Doppler pulsado no es solamente el espectral, sino todos son Doppler pulsados, están dentro del Doppler pulsado.
Vamos a hablar del más básico, el Doppler de sonido, ¿no es cierto? El pulsado de sonido, que es aquel que inclusive cuando estaba interno, ya lo aprendí. Ese microfonito que me hacían poner a las panzas cuando estaba en alto riesgo, y el reciente me decía, te hacen cargo de estas 6 que están aquí en alto riesgo, le tenés que controlar la frecuencia cardíaca cada media hora, la cual no hacía, ¿no es cierto? Yo personalmente no lo hacía, me echaba un sueño, ¿no es cierto? Y las repetía, ¿no es cierto? 10,5, 11,5, 12, 12,5, todas en frecuencia 140, 160 y así, ¿no? Repetir, entonces mañosando, ¿sí? Mañosando. Entonces sé que muchos la hacían, no pasa nada, porque por lo general era para mantenernos entretenidos, ¿no es cierto? ¿Quién necesita frecuencias cardíacas a cada rato? Pues lo sabemos, ¿no es cierto? Y bueno, ese microfonito, ¿no es cierto? Por lo menos ya te estaba mostrando algo de Doppler. Sí le llamaban, ¿eh? Pasame el Doppler, ¿dónde está el Doppler? ¿No es cierto? Inclusive en esa época era carísimo, en mi época, y se nos perdió uno, fue a nadie. Un dañino se la robó y tuvimos que pagar el teléfono. En esa época me acuerdo que pagamos una cosa de $200 y pico, ¿no? Para remover esa máquina. Hoy la viajas en $200, ¿no es cierto? Ahí en los ferreteros, ahí donde venden la terminal más allá, ¿no es cierto? Hay un comercial de ferreteros, allá adentro venden insumos médicos, ya están $200, unos dólares. Para que te recuperados, no vaya, para hasta 200, 150 pesos. Aunque no sé ahora, ¿no? Ya subieron las cosas y son un poquito más, ¿no? Entonces eso, luego tengo Doppler color. El Doppler de color lo que me muestra es la direccionalidad del flujo, ¿no es cierto? Me está mostrando estos rojas arterias y venas azules. No, nada que ver. Ustedes ya saben eso, ya han pasado por Doppler obstétrica, seguramente ya hablaron de esto, ¿no es cierto? Lo que te está mostrando es que el flujo que se acerca al transductor te va a pintar rojo y el flujo que se aleja del transductor te va a pintar azul, a partir de que la regla de colores también esté en esa misma convención, ¿no es cierto? Aquí rojo y aquí azul. Si es que está así, pues entonces flujos que se acercan, rojo, y flujos que se alejan, azul. Esto puede invertirlo, se puede, ¿ver? Tengo un botón que se llama invert, invierto eso, y azul pasamos acá y rojo pasamos acá. Entonces ahí quedaría flujos que se acercan, azul, flujos que se alejan, rojo. Si es que lo invierto, ¿no es cierto? Entonces eso creo que está de más de saber. Lo que sí necesitan saber es que el Doppler color le genera un mayor esfuerzo a la máquina, al procesador. Por lo tanto, no es muy utilizado cuando estoy evaluando partes blandas o cuando estoy evaluando flujos sanguíneos con velocidades muy bajas. Por ejemplo, ¿no? ¿Digo algo? ¿No? Ya. Entonces, por ejemplo, ¿recuerdan esa frase Doppler positivo, Doppler negativo? Ahora sí vamos a hablar sobre el Doppler positivo y Doppler negativo. ¿Recuerdan esa frase? A ver. Y que también siempre hemos pensado de que si es negativo está todo bien y que si es positivo, ojo, cuidadito, ¿no? Debe haber un problema. ¿No es cierto? Entonces, ok, si ya hacemos ir, hay un problema serio ahí, tenés un cáncer, probablemente ese no debe ser cancerígeno, debe ser maligno. Y una vez saquemos, peleemos capucha, eso es lo que nosotros queremos decir con el Doppler positivo y hasta hacerlo, capaz que eso lo subrayamos, se lo puede decir todo, ¿no? Doppler positivo, hasta 3 veces quisiéramos ponérselo como si hubiésemos descubierto algo wow, ¿no? Sin embargo, simplemente era un nódulo que tenía flujo vascular y no necesariamente maligno, tampoco no necesariamente benigno. Ok, pero vamos a suponer que en este caso nos dio negativo, ¿es cierto? Nos dio negativo. No sé si ustedes recuerdan el Doppler obstétrico, cuando aprendieron el famoso PRF, ¿es cierto? Que les decía que si la velocidad era muy alta de ese vaso sanguíneo, yo tenía que subir mi PRF, o también como sinónimo de escala, ¿no es cierto? La escala, yo tenía que aumentar la escala, porque cuando yo veía un pico así altísimo que se estaba generando, entonces yo sé que mi PRF estaba muy bajo, entonces yo tengo que aumentar mi PRF y la onda va a ir achicándose un poquito más, ya quedaba, porque si no terminaba cortada y la puntita aparecía abajo. Tu PRF está muy bajo. Verdad, está con 0,9. Sí, subile, viejo, porque estás evaluando una arteria uterina. Esa huevada está a 120, a 160 centímetros por segundo y vos estás con 0,9 de PRF. No, pues subile, viejo, por lo menos tenés que subirle un 3 o un 4 de PRF, si no es 5. ¿No es cierto? Porque con un 0,9, con un 1 de PRF, te sale cortada y la punta te sale abajo.
Entonces aumento el PDF y ahí entonces ya estamos compensando. ¿Qué se llama eso? Límite de Nyquist, se llama, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que estamos manejando en la física del sonido. Entonces, y cuando sobrepasa, doctor, ¿sabe qué? Ya le subí todo el PDF que tiene mi maquinita que me compré en $10,000, ¿no es cierto? Otra vez volvamos a la limitación de la fábrica de una máquina, ¿no es cierto? ¿Y hasta cuánto subió? Pues doctor, mire, doctor, sabe que mi máquina había sabido subir solamente hasta 6. Cuando le pongo PDF, estaba en 1, 2 y me salía la punta cortada aquí abajo. Ok, le aumenté, sí, doctor, le aumenté y resulta que mi máquina había sabido solamente subir hasta 6. Y ahora revisando en el libro o en el internet, revisé que un PDF 6 me lee velocidades hasta 140, 160 centímetros por segundo. Eso nomás, y mismo así, si bien ya reduje un poquito el tamaño, pero la punta me sigue saliendo, por más que ya bajé mi línea de base, no consigo hacerle entrar todo el espectro de la onda en mi espacio. Me sigue saliendo cortada la puntita ahí. Tendría que aumentar más mi PDF, pero mi máquina ya no me da. Así, ¿verdad? ¿No? Entonces, y ahí te vas otra vez al catálogo de la otra que querías comprar, que te costaba unos $2,000, $3,000 más, y ahí vos lees en su catálogo sus especificaciones. En el Doppler espectral, el PDF sube hasta 12. Con esta de PDF 12 por ello tener hasta 400 centímetros por segundo. Ahora entendés la diferencia, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Dónde radica, digamos, por la fabricación de tu máquina? ¿Cierto? ¿Dónde está? Lo mismo que comprarse un celular, ¿es cierto? Entonces, más o menos va así, ¿es cierto? Entonces, con esta máquina sí podía haber conseguido leer esa velocidad altísima que tenía, ¿es cierto? Sí, porque yo seguía aumentando el PDF y seguía reduciendo mi ondita hasta que consiguió entrar en mi campo espectral, en mi ventana espectral, consiguió entrar. Pero yo me quedé corto, mi limitación ya fue por el equipamiento. Quise subir más y ya no da ni para aquí con el botoncito. Quise subir más, solamente había sabido llegar hasta 5, ¿no es cierto? De megahertz, o hertz, perdón, ¿no es cierto? Entonces eso para el Doppler espectral. Y el Doppler de potencia, entonces volviendo a lo del color. Entonces, cuando yo quiero evaluar una velocidad muy baja en un tumor, ¿no es cierto? Ok, veo el nodulito, tiene 1 centímetrito, vamos a suponer, es chiquitito el nódulo. Llámese en tiroides, llámese en mama, en cualquier lugar. Y le pongo la cajita, entonces lo traigo aquí, super zoom, le tiro, ¿no es cierto? Y empiezo, bajo mi PDF, porque yo sé que bajando el PDF voy a conseguir que se muestren las velocidades más bajitas que hay. Si así como era lo contrario, aumentar el PDF, yo podía leer grandes velocidades, ¿no es cierto? Si yo lo tengo ajustado a mi PDF con grandes velocidades, cuando toque evaluar un nódulo que tiene apenas un vasito sanguíneo de nada más así un pulsito de 5, de 10 centímetros por segundo, ¿qué lo voy a poder captar? Si yo lo dejé, la vara muy alta, lo dejé como para que me evalúe 160 centímetros por segundo, y yo lo que quiero evaluar es una cosita que me hace 6, 7, 10 centímetros por segundo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bajar mi PDF. Bajo mi PDF, vamos a suponer que con Doppler color, y aún así parece que no hay flujo sanguíneo. Un momentito, voy a pasar a Doppler de potencia. Cuando yo paso a Doppler de potencia, yo le digo a la máquina, no necesito que te esforces mucho, no necesito que me des direccionalidad, no necesito que me informes qué vasos te están yendo a tu transductor y qué vasos están alejándose de tu transductor. Solamente quiero que me muestres la energía que se está dando en ese vaso sanguíneo. Y la máquina dice, esa etapa es más fácil. Yo solamente te tengo que mostrar energía. Yo no te tengo que decir si llega al transductor o si se aleja al transductor. Entonces le estoy dando menos trabajo a la máquina, por lo tanto, tiene más opción de mostrarte el flujo sanguíneo de bajas amplitudes, de bajas velocidades. Entonces ya sabes, para evaluar estructuras que ustedes ya sospechan, como que, por ejemplo, como un nodulito que está de recién iniciándose, en un nódulo pequeñito, ya sabes que la neoangiogénesis tumoral que se está dando en ese nódulo, de recién está presentándose pequeños vasitos sanguíneos que no van a poder ser captados por Doppler color. Entonces voy a pasar a Doppler de potencia, y aparte de eso, a ese también lo voy a ajustar. Bajaré al PDF de 0,6, 0,5, ¿no es cierto? Aumentaré la ganancia del color y de recién conseguí ver, no era que era Doppler negativo, había sido Doppler positivo. Seguimos hablando de Doppler negativo, Doppler positivo, después aclaramos eso, ¿no es cierto? No era Doppler negativo, había sido Doppler positivo.
ajusté bien mi Doppler, utilicé Doppler de potencia y aparecieron los vasos sanguíneos. Entonces sí, realmente tenía vasos sanguíneos. Entonces, pero es porque utilicé otros recursos, ya no color, sino potencia. ¿Sí? Entonces eso. Lo mismo que hemos hablado hace rato, solo que con ejemplificado en cosas, ¿no? En imagen. Esto es Doppler color, Doppler de potencia, ¿no es cierto? No vamos a entrar ahorita en gran detalle. Doppler espectral, se está evaluando una arteria uterina, ¿no es cierto? Y estamos viendo un pico sistólico y una diástole, ¿no es cierto? Una diástole y la diástole final al finalizar la meseta del espectral. Ahora aquí, déjame ver, ¿qué hora es? Sí, buenísimo. Si yo te dibujo esta onda, como los chicos, ¿no? Así, y la almohadilla, ¿no? ¿Verdad que era más bonito porque era, ¿qué se llama? Era Tiza. estaba bien impregnada de tiza, ¿no? Así de la cabeza, ¿no? Me gustaba cómo sonaban las espaldas de la cabeza. A mí me tocó una cuantas veces. Estoy de la época todavía que había las almohadillas de hienica de tiza. Me gustaba eso. Que me la tienen ahí las almohadillas. Así que a propósito, hacía mucha la si ustedes ven esta onda de acá, ¿hace cuánto dieron un Doppler ustedes? ¿Fue su último módulo antes de esta? Sí. Está perfecto. ¿Qué onda es esta? ¿De qué vaso sanguíneo? Diástole. No, sístole. ¿Ah? Si yo les muestro este patrón de onda, estoy hablando de la arteria uterina, estoy hablando de la arteria umbilical, estoy hablando de la arteria cerebral medio, estoy hablando del ducto venoso. Aquí en Uterina. Arteria uterina, Cerebral. Sí, la cerebral media, claro que no, es arteria uterina. Ve, No se ve. Después ya hacen muchachos. yo pensé que decía que si era así todo el día. Lo que significa, que no lo entendieron mucho, ¿no? Todavía puedo entender. Traumado, quedamos con otra vez. Sí lo entendí, no me falta práctica. Yo creo que hoy en esta clase sí van a entender lo que es ¿ya? Lo que significa que de aquí en adelante lo que viene esto es lo mismo que hicieron en application, básicamente. Así que nosotros nos vamos a buscar a hacer algo que realmente necesitan entender. Y no es porque me interese que aprendan Doppler ustedes. La verdad, me interesa que comprendan Doppler para entender mi clase, pero que automáticamente voy a utilizar ejemplos de Doppler obstétrico para que entiendan lo que quiero explicar de aquí en adelante y no me anden preguntando, ¿y qué es eso? ¿Y por qué esa onda? No, ya me van a preguntar eso, ¿sí? Porque ya lo van a entender hoy y no quiero que me pregunten en las siguientes clases por qué se forma esa onda así, doctor, ¿sí? No me van a preguntar, ¿ya? Y me preguntan, menos. Yo tengo en el sistema hemodinámico del cuerpo humano, tengo dos patrones hemodinámicos. Tengo un flujo periférico y tengo un flujo parenquimatoso. Creo que hasta el mismo nombre lo dice. Periférico significa las arterias grandotas que están viajando por mi cuerpo y el parenquimatoso significa las arterias que están dentro de mis órganos. Creo que está lógico, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo te pregunto, doctora, dígame una arteria que no sea parenquimatosa, y usted probablemente me dirá, una carótida externa, ¿no es cierto? ¿Está yendo como la carótida externa? No lo ve, está viajando solito, o está inclinando al cuello la carótida común. Así, directamente está inclinando al cuello, alguna estructura del cuello como tal, no lo ve. Por ejemplo, te digo, dame otro nombre, yo te la digo si querés, la arteria oblitea. ¿Sería sistema periférico o sería sistema parenquimatoso? Periférico, ¿no es cierto? Entonces, existirá un sistema periférico que si querés comienza desde aorta, ¿no es cierto? Vamos a ir para abajo, ¿ya? Aorta, ilíaca primitiva,
ilíaca externa, ilíaca interna. De la ilíaca interna no hablemos mucho porque después aquí vienen uterinas. Hablemos de la externa, ¿no es cierto? La externa, que después del canal inguinal se hacen femoral común, femoral externa, femoral superficial, femoral profunda. Que la femoral superficial pasa por el anillo de Hunter o el canal de Hunter y pasa a llamarse poplitea, hace un tronco tibio fibular, hace una tibial posterior, una fibular, una tibial anterior y luego se transforman en las pelias y luego en los arcos, ¿no es cierto? Listo. Eso es para abajo. Y para arriba, bueno, vamos para arriba entonces. La aorta que salió del corazón, ¿verdad? El corazón salió del ventrículo izquierdo, no salió del ventrículo izquierdo. Salió, ¿no? Pero vamos a dibujarlo como tiene que ser, ¿no? Así, ¿no? Okay. Ahora sí, ¿ya? Entonces, vamos con la aorta hacia arriba, ¿no es cierto? Que tenemos la aorta hacia arriba. Tenemos de un callado y del callado sale un tronco y de aquí salen dos arterias. ¿Es correcto o no? Sí. Ok, ¿qué se llama ese tronco? Y que da dos arterias, la carótida y la... Y aquí directamente la carótida y la... Ok, bueno, eso va para arriba. ¿Esa es la carótida común, sí o no? ¿Sí o no? ¿Carótidas comunes, sí o no? Y luego tengo una carótida y una externa. La dibujé a la carótida interna con un curvo, ¿no? Porque eso tiene que hacer, ¿no? La carótida interna. Entonces, ¿por qué la dibujo a la interna para adentro y a la interna afuera? Sobre la tarea para la clase. Me equivoqué. Así que véanlo, ¿sí? Porque la dibujé para afuera, la interna, y porque la dibujé para adentro, la externa. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? La subclavia y luego la subclavia, ¿en qué se convierte? O si quieren pasamos, ¿no? Aquí tenemos más espacio. Luego la subclavia se convierte en... Aquí está el sobaco y se convierte en... Axilar. Luego la axilar se convierte en braquial. Y luego la braquial en... ¿Qué? Y luego... Cubital. No, eso es vena, ¿no? Cubital y radial. Y luego tengo los arcos palmares. Ok, entonces ya está. Listo. Ya tenemos todo el sistema aorta y su ramificación. En algunas de sus ramificaciones puede ser que exista algo medio entre que, no le hemos puesto los nombres, pero vamos a borrar, ¿ya? Habíamos dicho que en el sistema hemodinámico yo tengo uno que es periférico y otro que es parenquimatoso, o también llamado, en algunos libros lo van a buscar como glandular. ¿Sí? Se lo conoce como parenquimatoso o glandular. El sistema periférico es aorta y sufragio, así, en una forma general, ¿ya? Aorta y sufragio. Pero si usted lee la letra chica, van a ver algunos exceptos. Por ejemplo, la ilíaca interna. La ilíaca interna algunas veces van a tener un comportamiento como si fuese una parenquimatosa. En algún momento lo vamos a explicar, ¿sí? No se preocupen, quizás en esta explicación. Pero en una forma general, apréndanlo de esa forma. Aorta y ramo, aprendan que va a tener un patrón de tipo periférico, con algunas excepciones. Mientras que en el flujo hemodinámico, en el patrón hemodinámico de tipo parenquimatoso glandular, creo que me cansaría de poner, porque son todos los órganos, ¿no es cierto? Testículos, mama, tiroides, ovario, útero, riñón, hígado, páncreas. Todos los órganos. Me voy a cansar de escribir. Todo lo que sea parénquima, glándula, ¿no es cierto? Entonces, y voy a borrar esto igual. Porque si no me han entendido ustedes, ¿es cierto? Vale, que lo que hacer aquí, primero entendamos cómo se maneja la hemodinamia en el cuerpo humano. Entonces, mi patrón hemodinámico que me van a mostrar los flujos periféricos siempre va a ser de este tipo. Exactamente. Se va a llamar, que por si acaso también ya es antiguo, pero lo sigo utilizando porque es didáctico para enseñar, porque hoy se llama
polifásico. Pero hoy no quiero enseñarles de esa forma, quiero enseñarles como trifásico, porque acá es lo mismo. 1, 2 y 3. ¿Sí? Pero no se olviden, hay una nueva nomenclatura y se la llama polifásico. ¿Sí? Ok, así es, polifásico. Pero hoy aprendámoslo de esta forma. Y que todo el Doppler, la hemodinámica del sistema glandular parenquimatoso siempre va a ser ahí está, y hay uno que está diciendo lo que actualmente se llama, en la nueva nomenclatura se llama monofásico, pero igual, chao monofásico, ¿sí? Aprendámoslo primero como bifásico, ¿sí? Entonces, ¿por qué tengo una onda 1 y una onda 2? Después le voy a decir por qué, por lo pronto, todavía no utilicemos ese nombre de monofásico, ¿sí? Vayamos todavía con la nomenclatura antigua para que sea un poco más didáctico para su aprendizaje. Este sistema trifásico está explicado porque este pico altísimo es aquel que genera la contracción ventricular. Brutal, energía, se contrae el ventrículo y explota eso. Sale una sangre pa' mierda, con una velocidad descomunal, ¿no es cierto? Y altísima, haciéndola temblar hacia la aorta todavía. Entonces, ahí vienen las arterias llamadas resistencia periférica. Las arterias con sus paredes, así la contienen a esa energía, la contienen y hasta que lo calman a ese cauce de energía que está pasando por ella, ¿no es cierto? Hasta que la tranquila, y tanto así que es esa fuerza que lo manda para atrás un poco al flujo, y es por eso que yo tengo este flujo reverso. Ella tiene que hacer esto, así dilatarse para que caigan las velocidades, y una vez la hizo caer las velocidades, la arteria se contrae y sale el tercer movimiento. Ya, ahora sí, seguí, le dice la arteria. Tranquilízate, vieja, así más o menos, no quieres tanta fuerza. Lo que quieres que haga, dice la arteria, ¿cierto? Si así el corazón me botó, dice la sangre, ¿cierto? Y entonces la arteria lo que hace un poquito así, dilatarse, la contiene esa energía, la calma y chup, se contrae y sale la onda 3. Entonces la onda 1 es la contracción ventricular, la onda 2 es la resistencia periférica y la onda 3 es la contracción arterial. Y eso va a pasar, vuelvo a decir, en una forma general en toda la aorta y sus ramas, con algunas excepciones. Pero primero aprendamos de esa forma. Va a pasar en la aorta, va a pasar en la femoral, va a pasar en la tibial anterior, va a pasar en la poplitea, va a pasar en la ilíaca externa, va a pasar en la ilíaca externa y ilíaca común. Ese mismo patrón. ¿Ok? Porque no está llegando a ningún lado todavía. Así que yo lo llamo así. No está en el libro, yo lo llamo así. Son como unas autopistas. En una autopista usted puede correr con su auto, ¿no es cierto? Donde no hay rompemuelle, pero en nuestra carretera tenemos una disque autopista, pero igual en los comunales, ¿no es cierto? Pues es un putazo hasta para cruzar una carretera, ¿no es cierto? Se pisa a alguien, ¿no es cierto? Ponga rompemuelle. O sea, nosotros tenemos que frenar. ¿Cuántos rompemuelles hay hasta la costura? Como unos 30 y pico, ¿no es cierto? ¿Cierto? Pero mal planificado. Supuestamente una autopista no debería de pasar también por un pueblo. Así que también mala planificación y somos malos transeúntes, ¿no es cierto? Las dos cosas. Entonces, una autopista usted pasa así, a toda mecha, ¿no es cierto? 100 por hora, 120, ¿no es cierto? Y luego yo tengo que entrar a mi casa. Vamos a suponer que vivo en el campo, lento, estoy llegando a mi hacienda, ¿no es cierto? A mi casa, está cerquita la carretera. Y yo giro así, directo, ¿no? O no giro así, o tengo que frenar. O giro directamente así. Y si girase directamente a 100 por hora, no me pasa nada, ¿no? O tiene unas cuantas vueltas con mi auto. Lógico, ¿no ves? Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tengo que reducir velocidades, ¿no es cierto? Energías, para poder entrar a mi casa. Mi casa va a ser el riñón, mi casa va a ser el hígado, mi casa va a ser los huevos, mi casa va a ser las mamas, mi casa va a ser la tiroides, los ovarios, o sea, el parénquima.
para entrar a mi casa llamado parénquima yo tengo que reducir velocidad. Porque si yo entrase con estas velocidades, con estas energías, mi casa revienta con esa bruta velocidad. Llego con esa brutal energía y la exploto a mi casa. Lo mismo pasaría con los órganos. Si llegase con esa bruta velocidad, ese riñón lo reviento, esos testículos lo reviento, esos ovarios todo lo que se aparenta. Entonces, vamos a poner como ejemplo, si quieren, a la renal. De la aorta nace arterias renales. Y aquí están los riñoncitos. En este ángulo de acá, de aorta para arteria renal, yo tengo unos receptores, ¿sí? Unos receptores que hacen, simpáticos, parasimpáticos, que hacen que las energías, que las resistencias de esas arterias caigan. Entonces, por lo tanto, esas paredes, ahora ya no de la aorta, sino de la arteria renal, o si quieren de cualquier arteria parenquimatosa, es más blanda. Entonces, y además tengo unos receptores que hacen que la energía caiga. Por lo tanto, aquí, hasta aquí llegó el trifásico y aquí ya va a cambiar. Yo no necesito altas energías, yo necesito menos resistencia. Entonces, fíjense esto que les voy a mostrar. Y antes de eso, les quiero mencionar, ya ni me acuerdo cuál era el nombre de mi profesor de fisiología, pero era de los clásicos viejos, era uno así de bigote, uno grandote cuando estaba en la católica, que ni me acuerdo ahorita el nombre, pero no era del clásico viejo que no te aceptaba, por ejemplo, sentarse como está la doctora, ¿no es cierto? O estar con las patas así, y tenía que ir a tirar el chutazo ahí, ¿no es cierto? O del clásico que, ¿qué haces aquí si lo veía medio negrito a uno, ¿no? ¿Qué haces aquí? Vos deberías estar con tu espalda, ¿no? Más o menos así, ¿no es cierto? ¿No es cierto? O ¿qué haces aquí? Vos deberías estar ayudando a tu madre a lavar, era de eso. Y vos sabes que había de esos viejos, ¿no? En esa época, ¿es cierto? Entonces, supuestamente como era más cierto. En fin, bueno, de eso. Pero él siempre tenía algo que nos decía en fisiología. Y yo que nunca lo entendí hasta cuando aprendí Doppler. Él decía un principio que era que todo organismo de sangre caliente se nutre en diástole. Todo organismo de sangre caliente se nutre en diástole. Y yo nunca entendí qué carajo significa eso. Hasta que llevamos Doppler. Y ahora, por supuesto, que si es que yo no tengo diástole, si yo no pierdo las resistencias, jamás entrará flujo sanguíneo, ¿no es cierto?, a el órgano. ¿No es cierto? Entonces tengo que perder las resistencias en estas arterias, se relajan bonito y la sangre entra suavito al órgano. Y eso se interpreta con diástole. Todo esto es diástole. Por eso es que dicen que todo ser vivo, organismo de sangre caliente, se nutre en las diástoles. Y aquí van a venir dos principios hemodinámicos para que nunca se les olvide. Dice el primer principio hemodinámico: a mayor diástole, mejor la perfusión de un órgano. Por lo tanto, si yo, esto es diástole, todo esto desde aquí hasta la línea de base, si yo les muestro este espectro de onda y yo le muestro este otro espectro de onda, ¿quién de ellos dos, este es el 1 y este es el 2, cuál de ellos creen que está, el órgano que está recibiendo este espectro de onda, cuál creen que está mejor perfundido? De abajo. El 2, porque cumple ese principio hemodinámico que dice a mayor diástole, mejor perfusión. A mayor diástole, mejor perfusión. ¿De qué? Del talento, por supuesto. Entonces, ¿qué asumirían ustedes si es que vieran esto de acá? Menos perfusión. Aumentaba la resistencia y por ende está bien perfundido o mal perfundido. Mal perfundido. Mal perfundido. Entonces resulta que las diástoles, el ancho de la diástole me muestra cuán bien o cuán mal está perfundido un órgano. Entonces ese es el
primer principio físico hemodinámico de los flujos bifásicos o parenquimatosos glandulares. Entonces, pero tampoco pueden ir por el mundo ustedes con ese primer principio físico hemodinámico, donde diástoles grandes, mejores perfusiones, diástoles pequeñas, pobres perfusiones. Tampoco pueden ir por la vida con ese único principio. ¿Por qué razón? Por esta simple lógica. Escuchen esta pregunta que creo que ni siquiera necesitas ser médico para poderla responder. Si esta pregunta hace así: ¿cuál órgano crees que necesita más flujo sanguíneo en función a las cosas que hace? ¿No es cierto? Hay unos órganos que hacen muchas cosas y otros órganos que hacen una o dos cositas. Entonces, yo te voy a poner dos ejemplos. ¿Cuál órgano crees que necesita más flujo sanguíneo para cumplir con sus funciones? ¿Un riñón o un testículo? ¿Cuál crees que necesita más flujo sanguíneo? El testículo, pues no, ahí nada hablando del testículo, ¿verdad? ¿Cuál crees que necesita más flujo sanguíneo para cumplir sus funciones basales, todas sus funciones? ¿El riñón o el testículo? Riñón. Depende. Depende de cuánto uso. Depende del momento aquí. El mío el testículo. No sé usted, doctor, no, pero el mío el testículo. Te pongo otra pregunta, que igual es lógica. ¿Cuál crees que necesita más flujo sanguíneo? Inclusive te la voy a poner con algunos cuantos ejemplos para que entendas la lógica. ¿Cuál crees que necesita más flujo sanguíneo para cumplir sus funciones? Un hígado que te depura, que te fabrica hormonas, que tiene funciones innúmeras. ¿Cierto? Tiene 200, ¿cuántas funciones tiene el hígado? 215, 215, 214, no sé, no están hasta enumeradas las funciones. Un pinche útero que solo te jode cada 28 días y te hace estar aburrida. Digo, cuando estás embarazada. ¿Cuál crees que necesita más flujo sanguíneo? ¿El hígado o el pinche útero que te jode cada 28 días? ¿Cuál crees que necesite más flujo sanguíneo de acuerdo a las funciones que realiza? ¿Cuál crees? Hígado. No, vamos, créeme, no hay misterio, vamos, grande. No me van a decir que el útero. Hígado. El hígado, por supuesto. Es obvio que el hígado. Porque el pinche útero, mientras no esté embarazado, está ahí para poder quedar ahí, para darte cólico, para hacerte sangrar 3 a 7 días, dependiendo, ¿no es cierto? Y estar con muchita, todo el mundo. Qué misógino, doctor. Lo voy a denunciar. Pero de esa forma no se lo olvida. Por lo tanto, aquí viene el segundo principio hemodinámico de un sistema bifásico o parenquimatoso. Segundo principio. Dice que la diástole será mayor o menor en función a las necesidades o requerimientos basales. Por lo tanto, no la voy a exagerar, por supuesto, ¿ya? Por lo tanto, este patrón hemodinámico, o mejor dicho, vamos a hacer una pregunta lógica. ¿Cuál de estos dos flujos sanguíneos creen que pertenecería al hígado y cuál de estos dos creen que pertenecería al testículo? ¿Cuál creen que pertenecería al hígado? ¿El 1 o el 2? ¿Y cuál creen que pertenece al testículo? El 1. ¿Por qué? Porque más alto es De acuerdo a lo que haga ese órgano. El pinche testículo solo nace espermatozoides cíclicamente de tanto en cuando. El útero solamente se pone activillo, ¿no es cierto?, al 14º día, cuando se está preparando, proliferando el endometrio para recibir al hijo del Brian, ¿no ves? y si no se hospeda Briancillo, el 28º día sangra, ¿no es cierto? O la Kimberly, ¿no es cierto? Y
y sangre. No tiene otra función el útero, vamos a decirlo así, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo preguntase, ¿cuál creen de estos flujos que pertenecería al útero no gestante? ¿Este o este de acá? ¿Y cuál creen que pertenecería al riñón? ¿Este o este de acá? Este, exactamente. Entonces, también se está cumpliendo la otra, el otro enunciado, ¿no es cierto?, de la hemodinamia de un patrón linfático. Número 1, entonces nunca se olviden, a mayor diástole, mejor la perfusión. ¿Es correcto? Correctísimo. Cuanto más ancha la diástole, mejor será la perfusión en ese órgano, X órgano. Pero por otro lado también recordemos que no todos los órganos necesitan grandes diástoles, suficiente con pequeñas diástoles para que sobrevivan. ¿Por qué? Porque lo único que hace son una o dos velas. Así de simple. Entonces, por lo tanto, no necesita tanta diástole. Te digo por qué. Imagínate esto. ¿A cuánto crees que viaja la velocidad? Aquí está la arteria renal, ¿sí? Segmentarias, interlobares, arqueadas o arcuatas e interlobuliares. Hablemos de la arteria renal. ¿Cuánto crees que es la velocidad de una arteria renal? Yo sé que no tenés ni idea. 60 a 80 centímetros por segundo. Y adivina a cuánto crees que viaja la bendita arteria testicular. Aquí tengo el huevo sin oficio, y aquí está la arteria testicular. ¿A cuánto crees que es su flujo sanguíneo? 10 a 15 centímetros por segundo. Lo suficiente, esta huevadita, lo suficiente para que sobreviva ese que está ahí abajo. Lo suficiente. Y si vos insonás a la arteria peneana, a la arteria dorsal, todas las que vos querrás, lo mismo, 8 centímetros por segundo, 10 centímetros por segundo. Y de ahí venís y te quejas después de tu vida sedentaria, ¿no es cierto?, de Coca-Cola y chanchos y doritos y papitas y todo, y te quejas porque a tus 35 o 40 ya está. Porque las arteriecillas son así y a las más mínimas placas que se llenen, el flujo cae grave. Por lo tanto, disfunción eréctil. Entonces es harto lo que se arriesga para ese territorio que tenemos ahí, ¿no es cierto? Eso es lo necesario para que esa cosa viva ahí colgando, ¿no es cierto?, durante una buena cantidad de tiempo de vida de nosotros, ¿no es cierto? 10 centímetros por segundo, 12 hasta 15 centímetros, no tiene más velocidad. Con eso es suficiente para hacer 10 hijos, ¿lo ves? Más o menos. 3 en la oficial, 2 en la interna, ¿no? Otros 2 en la estudiante de quinto año de enfermería y así, ¿lo ves? Más o menos. ¿Lo ves? Suficiente. Pero macho para ser muchacho, más o menos así. Entonces, vamos con esto. Ahora van a entender esto de acá. Escuchen. Entonces, suficiente con esto, se entendió que tengo un sistema trifásico y un sistema bifásico. Ahora quiero que entiendan lo patológico, ¿sí? Que entiendan lo patológico para que después de eso no haya preguntas, porque esto de aquí se va a repetir en el riñón, en el hígado, en la aorta, en las ilíacas. Este principio hemodinámico ustedes lo tienen que saber para tratar de resolver lo que está pasando en la aorta, en la ilíaca, en el riñón, en el hígado, ¿ok? En el vaso. Porque en la aorta, por ejemplo, voy a hablar de sistemas trifásicos cuando esté hablando de aorta ilíaca. En el aorto renal o en el hepático voy a hablar de sistemas bifásicos, ¿no es cierto? Entonces necesito saber los dos, el trifásico y el bifásico. Y entonces, ¿qué pasaría si yo, aquí está la aorta, o si quiero una ilíaca externa? Vamos a hacer una ilíaca externa. ¿Qué pasaría si yo aquí en mi ilíaca externa tengo una placota de ateroma acá? ¿Cómo creen que estaría pasando el flujo sanguíneo por este nivel que está estrechado? ¿Cómo creen que estaría pasando? Más fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasaría más fuerte? ¿Más fuerte qué sería? ¿Más rápido o en potencia más fuerte? ¿A qué se refiere más fuerte? Se está cumpliendo la preservación o la teoría de la preservación de la energía de Max Planck y del núcleo. ¿Sí? 1700, 1800, ya hablar de eso, esto sin oficio. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando vamos, y si es que le ayudábamos a mamá, ¿no es? Más o menos así, ¿no es?
Cuando nos decía, anda, regame el patio ahí con el pasto, ¿no es cierto? Entonces nosotros acudamos y apretamos la manguera y el flujo se va más lejos, ¿no es cierto? Entonces, al reducir la luz, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hago? El agua dice así, ok, tiene que salir por este orificio, ¿no? Por ese diámetro menor, la misma cantidad de agua en la misma unidad de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que aumenta? La velocidad, o sea, su eje transversal. ¿No es cierto? Porque se redujo la luz. Lo mismo está pasando aquí, ¿no es cierto? En esa placa de teroma, como está reduciendo la luz, entonces va a aumentar la velocidad. Eso va a pasar hasta cierto momento de este nodo, hasta cierto porcentaje de este nodo. Cuando vaya cerrándose más la placa de teroma aumenta, más y quede menos luz, la velocidad será más y más hasta el punto de que consigamos algo, obviamente patológico, ¿no es cierto? Entonces, vamos a suponer, con un 50% de luz, pese a estar trifásico, se mantiene la trifasicidad, pero ¿qué pasaba? El pico se hace más alto, aumentó la velocidad. Cuando sobrepasé los 90%, los 80% de reducción de luz, solamente me queda un 20%, se pierde esto de acá y termina siendo un patrón de tipo, ahora ya no es trifásico, sino que parece bifásico. ¿Por qué creen que pasó eso? Porque se activó un mecanismo que se llama mecanismo de vasodilatación. Y la vasodilatación, ¿qué es lo que hace? Hace que los flujos, que el calibre de los vasos traten de aumentar. Cuando usted vea a una arteria que siempre tuvo un patrón trifásico y ahora la están viendo con un patrón bifásico, sepan de que ya se activó esos mecanismos de vasodilatación dados por la isquemia. Cuando ya pase los 95% de obliteración en esa arteria, entonces más bien el flujo es como que usted siga apretando su manguera, apriete al punto de que prácticamente no haya nada de paso de agua, ¿no es cierto? Cuando apretó un poquito, la velocidad tuvo que aumentar, ¿no es cierto? Pero cuando ya la redujo casi a lo máximo, ¿qué pasó? Ya sale otra vez un pequeño chorrito de agua. Lo mismo va a pasar acá. De pasar de un trifásico con alta velocidad, pasó un bifásico por fenómenos de isquemia, porque hubo vasodilatación, y luego lo último que tendremos va a pasar chorritos de agua, o sea, y este patrón se lo conoce como monofásico. ¿Sí? Entonces eso fue lo patológico para un sistema trifásico. ¿Listo? Primero redujo su luz, aumentó la velocidad, siguió todavía trifásico, redujo más, se activaron mecanismos de isquemia que sería vasodilatación y pasó de un trifásico a mostrar un patrón bifásico, se redujo más la luz y terminamos mostrando un patrón de tipo monofásico. Inclusive quieren ser todavía más detallados, porque al final de cuentas igual lo vamos a ver. ¿Se dan cuenta que todavía tengo una pequeña diástole? ¿Se dan cuenta? Este monofásico se llama acelerativo. Y cuando se está reduciendo prácticamente ya al 100%, este monofásico acelerativo pasa, vamos a ver si se dan cuenta. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? La frecuencia. En relación a este, que ya no tiene diástole. Y este se sigue llamando monofásico, pero tardus parvus. Tardus parvus. Cuando ya no tengo diástole. Hay dos monofásicos. Uno todavía que me muestra un poquito de diástole, monofásico acelerativo. Y otro que ya no me muestra nada de diástole. ¿Sí? Tardus parvus, y eso significa de que está a punto de, y si te la ve la pierna, ¿no es cierto? Prácticamente toda negra, ¿no es? Más o menos así, porque ya no está pasando flujo sanguíneo hacia distal. Doctor, voy a preguntar algo. No, la importancia hemodinámica de eso.
De la Parvus y la... Ok, la importancia es que todavía en un monofásico acelerativo probablemente haya resolución del problema, ¿no es cierto? Tengo un tiempo, ¿no es cierto?, todavía para resolver. Y probablemente en la Parvus entonces ya haya tantos fenómenos de isquemia que ya simplemente cortemos la pata, ¿no? Cortemos la pata una vez. Exactamente. Y fíjense que la importancia de la tarea que ustedes tienen para en los Dopplers arteriales, ¿no es cierto? Ustedes tienen que definir eso para decir a ver de dónde va a ser el cortecillo, ¿no es cierto? Doctor, es un patrón bifásico, ¿no? El último, ¿cuál? Monofásico. Sí, estábamos, acuérdense, hablando todavía del léxico antiguo. Entonces teníamos trifásico con velocidad aumentada, luego bifásico por fenómenos isquémicos o vasodilatación, luego se cerró más, monofásico acelerativo, se cerró aún más, casi 100% de obliteración, Tardus Parvus, y obviamente cierra totalmente la placa, llenó toda la luz de la arteria, obviamente, oclusión, ¿no? Entonces ya no hay más flujo sanguíneo en esa arteria. Y en la nueva solo cambiaría por... Olvídese, después vamos a hablar, no nos chipemos, ¿ya, doctor? Ya, después si quiere solito lo lee en su casa. Primero hablemos de él. ¿Ya? Ahora vamos al bifásico, ¿ya? Entonces, ¿qué había sido como patológico? ¿Qué espectro de onda era lo patológico para un trifásico? Lo que me muestra un trifásico para un sistema periférico es normal, pero pasar un trifásico a un bifásico había sido normal o patológico. Patológico, porque ya son fenómenos de isquemia. Perfecto. Y ahora va a suceder lo invertido. Sí, eso, invertido, es correcto. Ahora va a suceder lo invertido. ¿Puedo borrar todo esto? Sí, creo que sí, ¿no? Los huevos, el riñón. Por aquí, acá, porque lo voy a dibujar de nuevo. Por aquí ya era lo que ya habían hablado de los pelotéplicos, ¿no? ¿Más o menos o no? Sí, ¿no? Cosas que ya sabían, ¿no? Claro. Ajá. Doctor, tengo una duda, disculpe, del patrón trifásico sugerente de isquemia al patrón acelerativo. ¿El patrón acelerativo qué sugiere? ¿Es sugerente de? Sí, es un fenómeno de isquemia, ¿cierto? Claro, con mucha más acentuación, ¿cierto? En realidad es el patrón bifásico el que es fenómeno de isquemia. ¿Cuál porcentaje? El porcentaje es más de un 80% para ser bifásico y más de un 90% para ser monofásico. ¿Sí? Y de 95, 98 para adelante ya es monofásico, Tardus Parvus. ¿Sí? Y 100% por supuesto oclusión, ¿no? Okay. Entonces vamos ahora con el patrón bifásico. Ya habíamos dicho que puede ser un órgano que necesite alta perfusión o un órgano que necesite poca perfusión. No necesariamente este está mal perfundido y este bien perfundido. Ambos pueden ser que estén bien. Este es un riñón y este es un testículo. Y eso es normal. Normal para testículo, normal para riñón. Olvidémonos del testículo y identifiquemos bifásico con la arteria renal. Estoy evaluando un riñoncito, ¿es cierto?, de una persona de edad media, 40 años, 35, 40 años, ¿sí? Estoy evaluando un riñoncito y me muestra este patrón. Yo de buenas a primeras digo que este parénquima está bien perfundido, no tiene problema, ¿es cierto? Ahora, ¿cómo yo sé que este está bien perfundido? ¿Solamente por guiarle por esto? Puede ser que sí. Sí, veo que hay una diástole ancha, creo que es más que suficiente. Sé que está bien perfundido. No, pero realmente hay parámetros, hay velocidades, hay índices de resistividad. ¿Cómo sé sacar el índice de resistividad? Hay una fórmula, ¿no es cierto? Que quizás ustedes lo utilizan, ¿no? Índice de Gosling es el de pulsatilidad. Índice de Porcelot es el índice de Gosling es resistividad y de Porcelot el de pulsatilidad, ¿no es cierto? Pero no le llamamos con esos nombres, directamente decimos IR y P, ¿no es así? Para no confundirnos. Pero vamos al IR, porque el IP es más utilizado en obstetricia. Vamos con el IR, índice de resistividad. En una forma, así resumida, no voy a entrar ahorita para hablar de la fórmula del índice de resistividad, solamente sé que es la diferencia entre el sístole y la diástole, ¿no es cierto? Cuánto de sístole, cuánto de diástole, hago una media, ¿no es cierto? Y ahí me genera un índice. Entonces, ese índice básicamente se traduce en cuánto de diástole está mostrando en este patrón. Si es que yo veo una diástole anchota, sé que hay una baja
resistencia. Si yo veo una diástole pequeña, sé que hay alta resistencia. Y fíjense que es invertido, ¿no? Y eso es lo que a veces confunde. Diástole alta, pero baja resistencia, ¿no? Diástole baja, pero alta resistencia. Y muchas veces ahí uno termina confundiéndose. Pero entonces digámosle ancha, ¿no ven? Diástole ancha, baja resistencia. Y diástole más delgada, alta resistencia. ¿Cierto? Hasta ahí vamos bien, eso se va entendiendo. Perfecto. ¿Qué pasaría si este flujo, ok, entonces, yo estoy evaluando este riñón, ¿es cierto? Pero este riñón ya viene en un señor de 70 años, diabético, hipertenso, con una vasculopatía diabética, y recordemos que la vasculopatía diabética se traduce por pequeñas placas o calcinosis en las paredes, ¿es cierto? Que hacen que cuando la sangre golpea aquí, golpea acá, golpea aquí, la velocidad va a ir cayendo, disminuyendo, porque pierde energía cada vez que está golpeando en las plaquitas, en las calcificaciones de la arteria, va a ir reduciendo. Y la pared se torna súper rígida, lo que se traduce en alta resistencia. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Alta resistencia. Entonces, ahora, yo tengo que saber cuán resistente está para definir si estoy frente a una nefropatía o todavía no. Pero para eso entonces tengo que conocer primero qué es lo normal. Entonces, para hígado, para riñón, para tiroides, para mama, para testículos, para ovario, para páncreas, hay diferentes índices de resistividad normales. Si te acabo de decir que esto es normal para un testículo y esto es normal para un riñón, significa que el IR de un flujo testicular es diferente y el IR de una arteria renal es diferente. Normal para un riñón es tener un IR de 0,68, por ejemplo. Y normal para un testículo es tener una resistencia de 0,75. Pero esto es anormal para riñón. Ahora, doctor, no le entiendo qué es ese 0,68, 0,75. Y con esto vamos a terminar esta primera parte. Déjame ver qué hora es. ¿Está lindo ese? Sí, con esto vamos a terminar. Y no me preguntan nunca más, ¿ya? Ay. Si yo te preguntase, por ejemplo, ¿crees que aquí hay alta resistencia o baja resistencia? ¿Crees que es fácil de responder? ¿Baja o alta resistencia? En este patrón, baja. Si yo te preguntase, en este patrón, ¿crees que hay baja o alta resistencia? Pero si yo te preguntase, ¿cuánto crees que es IR? Ahí puedes, ay no, ahí la pegamos, ¿no? Ahí tampoco así, doctor, ¿no? No es, eso todavía no sé. Y si yo te pregunto aquí, ¿cuánto crees que es IR de acá? Tampoco, ¿lo ves? Ok, entonces para eso tengo un trucazo, ¿sí? Échenle. Aquí es 0, aquí es 1. Esta es la famosa línea de base que estoy dibujando todo el tiempo, la línea de base. ¿Sí? Si aquí es 0 arriba y aquí es 1 aquí abajo, aquí sería la mitad, 0,5. Creo que con eso ya lo van a entender. Si yo veo una onda que la diástole está por acá, más o menos, ¿cuánto creen que sería de IR? Y si acabo, fíjense que es fácil decir al ojímetro, por si acaso, no estoy diciendo que la estamos trazando la onda, al ojímetro. No, entonces ya con eso ya puedo decir más o menos, mire, por el patrón de onda yo pienso que está un 0 tanto, ¿no es cierto? Y ahora vamos, si de aquí para acá es llegar a 1 y de aquí para acá es llegar a 0, por lo tanto, ¿qué sería el después del 0,5? ¿Qué pondría acá? 0,6, 0, 0, y luego 0,5, 0, 0, 0, 0 y luego 0. ¿Se entendió? Fin del tema.
Por lo tanto, si yo tengo más o menos que mi diástole está tipo, vamos a hacerlo mejor, exactamente. 0, 1, 0, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 3, 2, 1, 0. ¿No? Ahí está. Aquí estábamos, aquí partimos, ¿no es cierto? Entonces eso dijimos que era un 0,5. Si yo la veo más o menos a la onda, tipo por acá, ¿qué diría? Más o menos está con un índice de cuánto, de resistividad de cuánto. 0,7, 0,8. Por lo tanto, fíjense, parece que inició en el 0,7, pero está terminando más o menos en el 0,8. Por lo tanto, quizás aquí sea un famoso 0,65 probablemente, ¿no es cierto? Pero como es el ojímetro, no vamos a estar en eso, ¿no? Vamos a decir 0,7, 0,8. Si yo la tuviese a la diástole tipo por acá, ¿qué diría? Un índice de resistividad de cuánto. 0,03, 0,4. Creo que se acabó, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿un 0 cuánto creen? ¿Un 0 cuánto creen? 0,8. Qué fácil había sido el doble, ¿no? Qué fácil había sido, ¿verdad? Al ojímetro. Ya vamos a... Sí, ¿quién ha dicho que nos vamos a ir? Sí, doctor. Y de pulsatividad, doctor. No hablamos de pulsatividad. Solo manejamos IR, ¿no? No hablamos de pulsatividad. Solo hablamos de pulsatividad. Y durante todo nuestro Doppler abdominal, en ningún momento utilizamos IP, siempre utilizamos IR, nunca IP. Más bien. Sigamos. Sí, sigamos, tiene hecho determinado. Sigamos. ¿Cuál era el fenómeno hemodinámico en una arteria umbilical? Una arteria umbilical, ¿eso es el fenómeno hemodinámico espectral de la arteria umbilical que le hacía pensar que tenía alta resistividad. ¿Cómo la veía? ¿Cómo era ese patrón hemodinámico de esa arteria umbilical? Y que le hacía decir, aquí hay una alta resistividad. ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? ¿Qué pasaba con la diástole? ¿Qué pasaba con la diástole? Ausencia o inversión. Ausente o Invertida. Ahora entonces, ¿será que están entendiendo esto? Por lo tanto, si aquí era un IR de cuánto más o menos? 8. ¿Qué creen que pasaría si es que él estaría acá la diástole? 1. Y si haría esto, reverso. ¿En cuál creen que hay más resistividad? ¿En esta o en esta? ¿En cuál hay más resistividad? En la que está al reverso. Y díganme, si va para abajo un flujo, está yendo para abajo, ¿no se parece a un trifásico? Sí. Por lo tanto, aquí concluimos. Lo que para un trifásico pasara a un bifásico era patológico. Un bifásico parecerse a un trifásico será Inverso. Inverso. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos yendo bien? Sí. Sí. Le dije que iban a salir aprendiendo obstetricia, ¿verdad? Y con eso, chao. No lo quiero. Con ese chao. Borro, ¿no es? Sí. ¿Qué les había dicho para qué sirve el pinche útero si no se embarazan? ¿Solo para dar? Estrés. Muy bien, el doctor te lo ha dicho perfectamente. Estrés. Y todavía lo estresan a uno más. Y empezamos, nosotros nos estresamos y así, ¿no? Y seguimos estresándonos, ¿no? Hasta que nos separamos, ¿no ves? No congeniamos y nos tenemos que separar. ¿Ah? No, tampoco así, imagínense aguantar toda una vida con esa cascarrabia, tampoco. No, eso es para los simples, para los alfas, no hay que aguantar esas intensas. Vamos entonces con esto.
Por lo tanto, si yo les muestro una arteria uterina de una mujer no gestante y les muestro este patrón, no me voy a borrar la línea de base, ¿ok? No me digan que sí o no se parece el tipo casi como si fuese una trifásica. Si la pusiéramos la línea de base acá, sí o no que pareciera trifásica, ¿no es cierto? Entonces, pero la verdad no está ahí, ¿no? La línea de base está acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué creen que significa esta cosa de acá? Significa que hay Notch. baja resistencia. Sí, ese es el nombre. Pero ¿qué creen que significa? ¿Que es baja resistencia o alta resistencia? Alta Alta resistencia, hasta el punto que parece una trifásica. ¿Se dieron cuenta? Entonces, una arteria uterina, fíjense que mismo así para nutrirse, ahora, pero de una forma externa, ¿este es un patrón trifásico o bifásico? Bifásico. ¿Por qué? Porque es un útero, y el útero es parenquimatoso o es periférico. Entonces, mismo así tenga altísima resistencia a las arterias uterinas en una mujer no gestante, nunca va a ser trifásico, porque en trifásico nadie se nutre. Vuelvo a repetir, todo órgano de sangre caliente, todo órgano de sangre caliente se nutre con las diácenas. Por lo tanto, acabamos de decir que esta huevada de acá que se hizo así, ¿no es cierto? Se hizo reversa, significaba que ya no se puede nutrir. ¿Es cierto? Ok, entonces la arteria umbilical está relacionada con la placenta. Esta placenta significa que está disfuncional, no se está nutriendo y por ende no le está pasando sangre al bebé. ¿Es cierto? Ok, entonces, mismo así, casi pareciendo a una trifásica, pero al final es una bifásica. ¿De alta resistencia, sí o no? Sí. Cosa que dice que en el primer trimestre, ¿no es cierto? En el primer trimestre, esta resistencia va disminuyendo. Aún tiene el notch, pero esta resistencia va disminuyendo. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé? Porque la diástole es más ancha. Aquí hubo la primera migración trofoblástica. Arteria espiralada, hablo con útero, útero hablo con cerebro, cerebro le hizo, aquí hay un individuo que está creciendo y me pide más sangre. O sea, fíjense cómo se está cumpliendo el segundo principio hemodinámico. Habíamos dicho que el primero era a mayor diástole, mejor perfusión. Y luego el segundo principio era si es que hay una necesidad, ¿no es cierto?, mayor en ese órgano, entonces la diástole será mayor o menor. Por lo tanto, este órgano, ¿será que necesitaba de mucho flujo sanguíneo para vivir? No, porque solamente era para menstruar. Ahora, este ya está embarazado, este útero, ¿será que está necesitando más flujo sanguíneo? Entonces, ¿está cumpliendo el primero o el segundo principio hemodinámico? El segundo, ¿no es cierto? Luego, en el segundo trimestre, ¿no es cierto? Aquí, aproximadamente entre las 18 y 20 semanas, la literatura nos dice que deberíamos de perder el famoso notch. Por lo tanto, yo tengo la pérdida del notch. Y yo ya sé que está más dilatada. Y por lo tanto, el paso número 4, ¿no es cierto? En el tercer trimestre, yo tengo una diástole mucho más ancha. Entonces, ¿quién hizo o por qué se modificó la hemodinamia de la arteria uterina? ¿Para qué se modificó? Primero, ¿por qué se modificó? ¿Porque estaba necesitando más sangre, sí o no? ¿Para quién? ¿Tuvo una necesidad? Sí. ¿Por esas necesidades basales cambió su patrón? ¿Sí o no? Por lo tanto, si yo estoy con una FUM de X, no lo sé, que hasta la fecha, que hoy es 20, que a la fecha 20 de junio tendría que tener 37 semanas, pero midiendo pierna, midiendo abdomen, midiendo cabeza me da solamente para 33. Pero según la FUM y según la primera ecografía, me dice que tendría que tener 37.3 semanas. Y apenas me da 32, me da 33, hay 4, casi 5 semanas de diferencia. Y voy y hago Doppler. No voy a hago Doppler. Adivina qué voy y hago. Ese es otra vendida de humo, pero que esta vez ya no es en prejuicio de nosotros, sino en prejuicio de la mamá. No, hasta del bebé. ¿Sabes qué es lo que haces, sí o no? Y no me digas que no lo has hecho antes de saber Doppler. Primero, la FUM te dice que tendrías que tener más o menos unas 30 y piquito semanas. Tu estudio obstétrico básico que sacaste
así medio que haciendo bien las cosas, te dio hasta 33.3, vamos a suponer, o sea, 4 semanas de diferencia. Y vamos a suponer que esta paciente que acabas de recibir te la derivó una colega. Y dijiste, ¿sabes qué? Me da esta choca, lo que pasa es que yo tengo un viaje, conocí un nuevo cortejo y voy a viajar por Europa por un mes, ¿no es cierto? Soy un colombiano, ¿no? Dice que es bien, así, ¿no ves? Entonces, pero va a viajar, ¿no? Y dice que es bien, te la encargo, es una pacientita, está con 33 semanas, la acabo de ver ayer, pero le toca su control en el siguiente mes. ¿Se recuerda? Claro, te la veo. Porque voy a estar un mes viajando. Listo. Llega ese mes, en teoría estás esperando por una mujer que está para la fecha cumpliendo 37 semanas. Te la dejó con 33 la doctora. Y estás esperando por una mujer que su bebé te tiene que dar 37 por biometría. Circunferencia, DBP, fémur, húmero si quieren, abdomencito, a rajar 33,6, 33,5 por pierna, por fémur. Y empezás a dudar de vos. ¿Será que estoy haciendo bien? ¿O será que esta choca es puro pinta nomás y ella la hace mal su ecografía? ¿Cierto? ¿Y cuánto le tiene que dar? Mire, la doctorita me dijo que por mi última regla me tiene que dar 37 y mire, tengo esta mi primera ecografía. Y vos hacés, agarrás tu calculadorita, ¿cierto? Ya no necesitas el histograma, ¿no ves? Agarrás tu calculadorita, en tal fecha tenía 13 semanas y un día. Para la fecha de hoy, es decir, vamos a poner 20 de junio, ¿cierto? Tiene que tener 37,3. Miércoles, tanto por primera ecografía como por última regla te está dando que tiene que dar 37. Entonces, ¿qué haces? No, y vamos a suponer que no sabes de Doppler, ¿es cierto? De repente que se lo ve bien, está todo bien, ¿no es cierto? Se lo ve bien, ya, cada hiperestirados. Ras un poquito de fémur, ras un poquito de circunferencia y ras un poquito. Y hicimos estirar a 35 y quedé bien con Dios y con el diablo. Llega la choca de haber pasado un mes con un colombiano, ¿no es cierto? ¿Cómo te fue con mi paciente? Te cuento que bien. No sé, ¿y qué le diste en tu examen? En ese examen que le hiciste, estaba normal. Te cuento que el bebecito está en la neonato. Y está con una anemia fetal, ¿no es cierto? Y ahí están intentando sobrellevar al bebecito. Y luego, oye, ¿qué pasó con tu bebé? Después de hablar, ¿no? ¿Y qué pasó con tu pacientito? Te cuento que falleció nomás. ¿Qué hacemos? Necesitábamos saber todo. ¿Por qué? Porque para ese momento que tenía que darte 37 y te dio, ok, te la dejó con 33 y apenas te dio 34,3. O sea, era harta todavía la diferencia. Deberías tal vez haber hecho todo el doble ortopédico. Y si esto hubiese hecho, probablemente te tocaba en vez de encontrarte esto para 37 semanas, te pillaste esto. ¿Será que está correcto para un 37 semanas? No. Luego insonaste el cordón umbilical y la arteria umbilical te mostró, tendría que haber mostrado esto. ¿Será que esto está bueno o no? No. No. ¿Qué está viendo aquí? Esa Es algo aumentadísima, que se lo conoce como diástole reverso. Luego voy a insonar otro vaso sanguíneo. Esto era para ver la implantación de la placenta, pésima. Esto es para ver la funcionalidad de la placenta, pésima. La funcionalidad de la placenta, la arteria umbilical. Ahora voy a ver si eso le está afectando al bebé. La arteria cerebral media tiene este patrón hemodinámico de altas resistencias. Ahora aquí se invierten las cosas. ¿Sí? ¿Por qué razón? Si yo te agarro y te mido la arteria cerebral, no es buena gente. Tiene que más la arteria que ya tiene unos oídos que ni siquiera sabe que tiene, ¿no es cierto? Entonces, si ella está pensando en todo, ya tiene cosas por hacer, cosas por cumplir, por pagar, y esa cosa está craneando a full, ¿no es cierto? Entonces, si yo te preguntase, doctora, el cerebro de un bebecito, ¿crees que tiene más funciones, está haciendo más funciones que el cerebro de un adulto? No me venga con maternalidades ni ternuritas, dígame así a secas. ¿Quién cree que está haciendo más funciones, el cerebro de un adulto o el cerebro de un bebé? De un adulto o de un bebé, vamos. Sin maternalidades. ¿Quién está haciendo más funciones, el del adulto o el del bebé? Vamos,
doctor, en cloro, vamos, no necesita mucha ciencia. ¿Acaso está pensando ese bebé? ¿Acaso está maquinando, pucha, tengo que ir al colegio, tengo que hacer el examen, tengo que ir? ¿Acaso está pensando ese bebé? No, ok, vuelvo a repetir. ¿Quién tiene más funciones? ¿El cerebro del adulto o el cerebro del bebé? Del adulto. Por lo tanto, ¿quién justifica que su diástole esté así? Esta es la ACM del adulto y esta es la ACM de un bebé. ¿Estaría correcto pensar así, sí o no? Está correcto, por lo tanto, por eso es que una arteria cerebral media fetal tiene resistencias altas y eso es normal para un cerebro fetal. ¿Se entendió ahora? Ok, ahora por fenómenos de bajo flujo sanguíneo, de baja función placentaria, el bebé entró en fenómenos de isquemia. Por lo tanto, el bebé dice, tengo que preservar mis órganos centrales. Corazón, cerebro, suprarrenales, ¿no es cierto? Inclusive los riñones ya no están incluidos. Por eso es que saca el flujo sanguíneo de los riñoncitos y el riñón baja su función. Y bajar función de renal, de riñón fetal, ¿qué significaría? Óligo o polihidrámico. Hasta eso le está mostrando, y a quién le encargó el paciente, a vos te la encargó, ¿no? ¿Está choca? A vos te la encargó, ¿no? Ni siquiera midió el ILA, ni siquiera se dio cuenta el mayor bolsón, y ya estaba bajo, y ni eso siquiera se percató. O sea, con eso se hubiese percatado, que la cantidad de líquido estaba reducida. Ok, entonces, ese flujo sanguíneo que hoy está tratando de compensar, ¿cuál era el fenómeno compensatorio de isquemia? Hacer vasodilatación. Por lo tanto, hoy la cerebral media de este bebé la estás viendo así. Entonces, ¿cuál es fisiológica? ¿Cuál es patológica? ¿Cuál es fisiológica? ¿Y cuál es patológica? Y para finalizar, esto se llama centralización fetal. Y para finalizar, ¿lo saco o no lo saco? La respuesta es depende. ¿No es cierto? La respuesta es depende. ¿Depende de quién? ¿Será que el bebé ya está compensado? Sí, está compensado, porque está bien, no veo que haya otros problemas. ¿Cómo sé que no hay otros problemas? Porque estoy evaluando un vaso sanguíneo que está directamente comprometido con la funcionalidad del corazón, y esto se llama ducto venoso. Cuando la diástole aún esté normal, onda A, cuando la onda A aún esté normal, entonces puedo hasta dejarlo. Pero ahí depende, ¿mi paciente es copetuda o mi paciente es pobrecita? Es copetuda y me puede demandar, porque si se muere mi bebé, por lo tanto, tiene plata alta, ¿cierto? Saca, ¿cuántas semanas tiene? Pasó del protocolo, dice que por lo menos tiene que aguantar hasta las 30 y vamos, ¿hasta las cuántas? Y puedo ya sacar hasta las 34, por lo menos, ¿es cierto? Hasta ellos que sea que aguante. No lo puedo sacar, no debería sacarlo antes. Pero esta señora ya tiene 37, por lo tanto, ¿lo saco o no lo saco? Depende. ¿Es copetuda? La saco, ¿no es cierto? Porque ella tiene que pagar un neonato de $1,000 por noche en las Américas, en la Foyanina. Y esta otra choquita, que apenas, no sé, es mamá soltera, ni sabe, por último 12 añitos, 13 añitos, la muchacha, no sé, por 18 añitos, ¿no es cierto? ¿Será que va a tener platita para cuidar de ese bebé que lo vamos a sacar medio a rastras? No lo sé. ¿Por qué no lo monitorizamos un ratito? ¿Está bien? Entonces vamos, que se mantenga, por lo menos vamos a llegar hasta las 38 y lo operamos. No, doctor, vamos a ver, depende de esto, ¿no es cierto? Si esto está normal, seguimos. Si esto ya está con onda cero o onda reversa, se lo saca inmediatamente. Tengo hasta 48 horas para sacar, 72 horas para sacar. Y lo último que me queda por evaluar es la vena umbilical. Si la vena umbilical se muestra pulsátil, olvidar, tener horas para sacarlo, y probablemente ni siquiera eso. ¿Entendió, doctor obstétrico? No, vamos.